Ya son las 6:26 de la mañana. Esta noche regresan los consejos de ministros, vuelven con ajustes anunciados por el propio presidente Gustavo Petro luego de la polémica que se generó por la toma del espacio Prime de los canales privados para transmitir horas y horas de sus sesiones con su gabinete. El presidente está prometiendo que no va a haber abusos de tiempo y que buscará rotar los días de transmisión en la cadena televisiva para temas públicos de gran importancia para la sociedad colombiana. Así las cosas, los consejos de ministros, con esta promesa del presidente, que tengan menos importancia o sean de procedimiento, solo se van a transmitir por el canal público, es decir, por RTVC, Señal Colombia y las plataformas digitales de la Presidencia de la República. La decisión del presidente llega después de que el Tribunal Administrativo de Caldas desestimara una demanda de acción de cumplimiento que buscaba frenar estas transmisiones por televisión porque la información tenía carácter reservado que por ley tienen los consejos de ministros. El tribunal decidió que sí se pueden transmitir porque no hay ningún documento que dé cuenta de que la convocatoria de estos consejos de ministros ni de otro que evidencie que se convocó y se reunió como cuerpo consultivo y que allí además se hayan revelado asuntos, materia de consulta que un ministro determinado tuviera a su cargo. Es decir, que no se ha revelado información confidencial, o por lo menos no en la sesión del 4 de febrero sobre la que se pronunció particularmente el tribunal. Esta es una victoria del gobierno del presidente Petro en medio de la discusión sobre el uso de más de 11 horas de los canales privados que han tenido que dejar de transmitir su programación y los televidentes obligados a ver sí o sí las sesiones del presidente porque restringen el derecho a elegir cómo informarse. Este fallo no tiene nada que ver con la decisión que adoptó hace apenas unos días el Consejo de Estado de admitir para estudio una tutela interpuesta contra la Presidencia de la República y que tiene el mismo propósito, que dejen de transmitirse estas sesiones. Tampoco con las dos demandas que cursan en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por violar una vieja ley, la 63 de 1923 en su artículo 9, la misma que estudió el Tribunal Administrativo de Caldas. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:28 a.m. El escándalo de corrupción desatado luego de la revelación del alcance de los tentáculos del zar del contrabando Diego Marín, alias Papá Pitufo, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, en el Congreso de la República y en la Policía Nacional, tiene desarrollos jurídicos importantes. Uno de los testigos clave es el exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, cuyas denuncias no han sido solo en los medios de comunicación. El pasado 19 de febrero tuvo una primera declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la que literalmente no dejó títere con cabeza. Según reveló este domingo el periódico El Espectador, Reyes dijo ante la Corte que hay un grupo de congresistas en las comisiones económicas que son una parte importante del negocio del contrabando, tanto como lo son de la corrupción a través de los llamados cupos indicativos y el desfalco de recursos públicos, y agregó que los congresistas de los cupos indicativos son la bancada del contrabando. Esto último lo dijo textualmente. Esas afirmaciones las hizo siendo todavía ministro de Comercio del gobierno del presidente Gustavo Petro, de quien ratificó ante la Corte que le informó a finales del 2023 que desde el Ministerio de Hacienda seguían entregando cupos indicativos a los congresistas. Pero la carga de profundidad del testimonio de Luis Carlos Reyes ante la Corte fue dirigida específicamente contra el senador Jairo Castellanos, de Norte de Santander, quien supuestamente lo presionó para que le hicieran nombramientos de recomendados suyos en la DIAN en Cúcuta y en Fontura a cambio de aprobar los proyectos del gobierno, y con la amenaza de una eventual moción de censura en el Senado. Por medio de su abogado Castellanos, cercano al grupo político del exministro Juan Fernando Cristo, negó los señalamientos y dijo que quien ofrecía puestos era el mismo Luis Carlos Reyes, y aseguró que está dispuesto a declararlo ante la Corte Suprema. Hay que recordar también que según una de las grabaciones que están en el expediente de alias Papá Pitufo que reposa en la Fiscalía, Camilo Gómez, exfuncionario de la alcaldía de Gustavo Petro y quien sería la mano derecha del capo del contrabando, asegura que el exministro Luis Carlos Reyes es ficha del director de la UNP, Augusto
Alberto Rodríguez, supuestamente vinculado con Diego Marín. En medio de este escenario pugnaz, es clave que la justicia determine con claridad cuáles gestiones de congresistas ante el gobierno forman parte de sus funciones habituales y en qué caso se podría eventualmente haber cometido el delito de tráfico de influencias. A propósito, es hora de que la Fiscalía y la Corte Suprema le digan al país cuál es el verdadero alcance de las denuncias del exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, cuyo ventilador ante la justicia y en los medios de comunicación ya está ocasionando toda una tormenta política en el país en el marco del escándalo de la pitufopolítica. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 31 minutos, cuando se está cumpliendo el mes de la más seria y aguda crisis de escasez de medicamentos. El gobierno del presidente Petro busca cambiar el sistema sin esperar la reforma a la salud, que es lo que quiere el presidente Petro, es decir, hacerlo vía decreto, empezando por cambiar la manera como se le entregan medicamentos a los pacientes. El superintendente de salud, Giovanni Rubiano, destapó las cartas. El gobierno quiere eliminar a los gestores farmacéuticos. A lo que se refiere Rubiano es que las EPS hagan directamente negociaciones con los laboratorios para evitar así la intermediación y que sean las EPS la que entregue directamente el medicamento, ya sea vía hospitales públicos o en los puntos de atención que con la reforma se van a llamar CAPS, Centros de Atención Primario. Esos mismos medicamentos que hoy entregan Cruz Verde, Audifarma, Disfarma, entre otros. La tesis del superintendente, del ministro de Salud y del propio presidente Petro es que si se eliminan los gestores farmacéuticos, pues mejorará el flujo de la plata y así se acabaría el viacrucis para la entrega de los medicamentos. Pero para que eso pase, las EPS tendrían que pagar directamente a la industria farmacéutica y entregar las medicinas, no solo con los hospitales públicos, sino a través de empresas como 472, la de mensajería, la empresa pública o Drogas La Rebaja, que serían los encargados de almacenar, distribuir y dispensar insumos y los fármacos, esos medicamentos que tantos colombianos están buscando. Pero ¿cómo van a hacer eso las EPS? ¿Cómo van a hacer para comprar las medicinas? ¿Con qué plata van a pagar por los medicamentos? Ese es el gran problema. Este no es un problema logístico, es un problema financiero, y así eliminen los gestores farmacéuticos o las farmacias, la plata va a seguir faltando y las EPS no podrán asumir una nueva responsabilidad, como es negociar con los laboratorios sin tener la plata necesaria para pagar por las medicinas. Es decir, el problema seguirá como está hoy para esos millones de colombianos que están haciendo una fila buscando un medicamento. Mientras no aparezca la plata para las medicinas, este anuncio, el de acabar con gestores farmacéuticos, va a ser muy parecido al anuncio de que ya no se necesitaban autorizaciones médicas, como lo dijo el gobierno hace 2 meses, pero hoy esas autorizaciones también son un dolor de cabeza en el sistema de salud. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. 3 nuevos golpes al bolsillo terminando marzo y en vísperas del mes de abril. Peajes, gasolina y gas natural, arrancando mañana con lo primero, con un aumento del 1.85% en los 152 peajes del país, 119 que administra la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y otros 33 a cargo del Instituto Nacional de Invías. Un tercer incremento en los peajes en lo que va de este año, tras una primera alza el 1 de enero del 2.78%, luego el 16 de enero con el 5.2% y ahora a partir de mañana con un ajuste del 1.85%, todo ello para completar el incremento del 9.28% correspondiente al costo de vida del año 2023 y también el correspondiente a la inflación o el índice de precios al consumidor del año 2024. 2 alzas que no se hicieron a tiempo por orden y decisión del gobierno nacional y que además de afectar obras de infraestructura que estaban en curso, también impactaron las finanzas del gobierno nacional, con la ANI teniendo que salir a poner $500 billion, 500.000 millones de pesos para cubrir los faltantes que se generaron por esta congelación de las tarifas en 152 peajes del país, cuyo tercer incremento a partir del 1 de abril deja, por ejemplo, el peaje de Cisneros en Antioquia como el más caro de todo el país, con una tarifa de 31.879 pesos. Luego sigue el de Pipiripal en la vía al Llano, que queda en 26.893 pesos, y en tercer lugar el del túnel de Oriente en la vía Medellín-Río Negro, que queda en 25.500
500 pesos. Un alza en los peajes a la que se suma también el alza en los combustibles, con la gasolina y el diésel subiendo la semana pasada en 74 y 76 pesos respectivamente, quedando el gasolón de gasolina a un promedio de 16.200 pesos, mientras que el de diésel quedó en 10.850 pesos en promedio para todo el territorio nacional. Y finalmente, se vienen nuevas alzas en los precios del gas natural domiciliario, un gas que ya subió 14% en febrero respecto al mes de enero y que ahora deberá subir otro tanto igual para completar el 30% de aumento o más que ya anunciaron las empresas distribuidoras de gas natural a comienzos de este año. Estás escuchando